Ok, entonces vamos a ver el tema de Qt-Charts para las gráficas en tiempo real y vamos a ver las principales tres clases que sería QChart, QChartView, QLine Series y en este ejemplo nada más me voy a enfocar en los gráficos de línea. Sin embargo, en el PDF, en la práctica 3, pues ahí les muestro código para manejar otro tipo de gráficas. Si les interesa, pues hay que nada más revisar esa documentación. Entonces nada más vamos a ver lo básico de crear una gráfica de línea, especialmente para el sensor de temperatura. Vamos a integrarlo con datos simulados y también con los datos de la tarjeta que voy a conectar, que es la del Arduino, en mi caso, o la SP32. Ok, ¿qué son los QCharts? Los QCharts es un módulo de Qt que permite crear gráficas de manera sencilla e integrada a la interfaz gráfica del usuario. Está diseñado para presentar la información en tiempo real o estática de forma visual, clara y personalizable. En este caso, vamos a utilizarlo para monitorear la temperatura, la humedad y el voltaje. El trabajo de clase 7 que vamos a hacer hoy solamente es mostrar la temperatura. Sin embargo, les dejé un punto extra para que de aquí al sábado convierta este ejemplo para que se puedan graficar en la misma gráfica temperatura y humedad. ¿Sí? Ese es el punto extra, es que en la misma gráfica se aparezcan las dos señales. Digamos temperatura en rojo, humedad en verde. Y dos ejes diferentes. Un eje para la temperatura en el eje izquierdo y un eje para la humedad en el eje derecho. La información de los ejes. Bueno, más al rato les pongo más información. Ok, las clases principales de Qt-Charts es QChart, que es el contenedor principal del gráfico, QChartView, las vistas que permiten mostrar un gráfico en un widget, QLine Series, que son los datos que vamos a representar como las líneas, QBar Series y QBar Set sería para gráfico de barras horizontales y verticales, y QPy Series para las gráficas de pastel o de pie. No vamos a alcanzar a ver todas en el video, pero pues también están en la presentación todo. Ok, QChart se divide principalmente en cuatro aspectos, que es la clase QChartView, que es el contenedor que me permite visualizar la gráfica, y la clase QAbstractSeries, que me permite crear gráficas de línea, de barras, pies o las de dispersión. Y la clase QAbstractAxis, que me permite configurar los ejes o la categoría de los ejes, así como las leyendas, que son las herencias de la clase QChart. Entonces, en este módulo vamos a ver QLine Series, que son datos continuos en forma de línea. No vamos a alcanzar a ver QBar Series en el video ni QPy Series. A lo mejor después en otro semestre hago un video y lo agrega ahí, pero ahorita nada más me voy a enfocar en uno. Y el Scatter Series para el conjunto de puntos en un plano cartesiano. Ok, ¿en dónde podemos o para qué nos sirven las gráficas? ¿En qué caso utilizaremos cada una de ellas? Bueno, las líneas es ideal para variables que cambian con el tiempo, como la temperatura. Barras para comparar cantidades discretas, como las ventas por mes. Pastel nos permite mostrar proporciones o porcentajes, y la dispersión, que es la relación entre variables independientes. ¿Sí? Como en el caso de qué elegir, qué tipo de gráfica elegir en función del mensaje que queremos comunicar. Entonces vamos a hacer dos prácticas guiadas. La primera consiste en diseñar una GUI que tenga una gráfica y un botón para agregarle datos manualmente a la gráfica. Luego la segunda práctica guiada, que es el trabajo de clase 7, donde nos vamos a conectar con el programa que vimos la semana pasada con la conexión de la SP32. O sea, al programa de la SP32 el trabajo de clase 7 consiste en asignarle o agregarle gráfica. ¿Sale? Bueno, entonces hay que hacer un proyecto en blanco. ¿Ya tienen todo su proyecto en blanco? Proyecto en blanco. Este no es el trabajo de clase 7, esta es la primera práctica. ¿Sale? Entonces no le pongan trabajo de clase 7, esta es la primera práctica. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a iniciar el proyecto en Qt, un proyecto nuevo. Voy a ahorita resumir todo lo que vamos a hacer en las próximas instrucciones. Lo primero que tengo que hacer es agregar la configuración del módulo en el archivo .pro, es decir, escribiendo la palabra charts en el .pro. Ahorita les digo dónde. Vamos a diseñar la UI que tenga un widget y un push button. Son los dos widgets que vamos a utilizar.
El widget que voy a utilizar lo voy a promover para que se comporte como un QChart View, el cual va a representar y visualizar la gráfica. Voy a comenzar a crear las bibliotecas o agregar las bibliotecas a lo que sería la cabecera, las variables privadas, la función que me permite agregar datos y la inicialización de la ventana en el código de CPP. Vamos a crear datos con QLine Series para poder asignarlos a la gráfica, se configura la gráfica, se agrega los ejes, se conecta con los datos y ejecutamos la aplicación. Una vez que terminemos el primer ejemplo, pues haremos el trabajo de clase 7. Entonces ya hicimos todos el proyecto nuevo, QFile, New Project. Y pues en este punto todo debería estar bien. La única cosa que nos podría fallar en este momento es que no tuviéramos instalado el módulo de charts. Ahora, alguien preguntó en el grupo de WhatsApp la clase pasada que no encontraba el Maintenance Tool. Bueno, si yo escribo Maintenance Tool, aparece ahí. Creo que a ti no te aparece porque tú tienes particiones, según recuerdo. Yo lo que pregunté fue porque me daba el error y yo no tenía la herramienta de maintenance. No, una que se descargaba desde maintenance, pero yo sí tenía el maintenance. Ok, bueno. O sea, es cuando me daba todos los errores. Casi a quien no le aparece esto es porque pues tiene particiones y luego como que el instalador no supo dónde se instalaron las cosas. Lo que desapareció fue la configuración. Pero eso se puede instalar desde el menú Tools y Qt Maintenance Tool. O sea, esto es para instalar el Charts o el Serial Plot. No, el Serial Plot, el Serial Port. Start Maintenance Tool. O sea, vamos a hacerlo rápidamente todos. Lo malo es que pues para esto necesitamos internet y si ahorita lo hacemos todos también como que eleva banderas de advertencia, me imagino, a los que están checando este servidor y a veces tarda un poquito en verificar la licencia y en actualizarnos los paquetes. Agregar o remover componentes, vemos Qt, vemos la versión que tengo instalado, me voy a paquetes adicionales y debería estar palomeado Qt Charts. O sea, es el único motivo por el que no nos debería de compilar esto si ya compiló los demás programas. Si no lo tienen palomeado, pues solamente lo palomean y le dan en instalar y tampoco debería de demorarse mucho la instalación. Acuérdate que es Qt, Qt96, Additional Libraries o Qt Charts. ¿No? Si no, entonces tienes otro instalado y si tienes una versión más viejita, pues no te va a permitir actualizar módulos nuevos. Estamos trabajando en la 6.9.2. Si no, entonces no va a funcionar. Pero hay que checarle, pues compila. Si no te compiló. Ah, bueno, apenas vamos a checarlo, sí es cierto. Bueno, entonces seguimos en el primer paso. Bueno, paso número 2. Aquí es donde vamos a saber si sí funciona o no lo que tenemos instalado. En el paso número 2, ¿qué vamos a hacer en el paso número 2? A ver, ¿qué dice aquí en el título? Vamos a editar. ¿Qué archivo voy a editar? El .pro. Abrimos el archivo .pro y agregamos charts junto a los widgets. En minúsculas, aunque aquí lo escribí en mayúsculas, aquí en esta línea, localicen esta línea de código. Debería estar exactamente igual. Escribimos la palabra charts en minúscula con un espacio. Esto va a habilitar pues el módulo de gráficas para Qt que no forma parte del núcleo básico de Qt Creator. ¿Sale? ¿Todos ya lo escribieron? Entonces el módulo Qt Charts no se incluye automáticamente. Si no lo declaramos aquí, cuando agreguemos las bibliotecas pues nos van a fallar, aunque la reconozca. Bien, paso 3. Vamos a buscar la categoría de contenedores. Y en contenedores vamos a agregar uno que diga widget. Lo arrastramos hacia la ventana principal y lo soltamos en el central widget. Aquí está. Entonces aquí está el contenedores, widget, lo arrastramos hacia la ventana principal y no le voy a cambiar de nombre a este. Paso 4. Voy a promover que este widget se convierta en una gráfica. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el widget y con el clic derecho
el menú Promote To. Escribimos la clase QChartView, agregar y luego promover. Ahora aquí va con imágenes, clic derecho, Promote To. Escribimos QChartView, agregar y después se va a habilitar el botón de promover. Mucho ojo con este paso, hay que revisarlo 3 veces porque si le hacemos mal, corregir este paso nos va a demorar más tiempo. Se rellena solito, solamente escribo esto, le doy clic en agregar y luego en promover. Entonces, la Q tiene que ser mayúscula, la C mayúscula y la V mayúscula. La pueden copiar del paso previo que se encuentra aquí a prueba de errores, porque me ha pasado con otros alumnos que luego lo escriben mal, una letrita que escriban mal, ¿y qué tienen que hacer? Pues tienen que borrar el widget, limpiar el proyecto, cerrar Qt, volver a abrir Qt y volver a repetir el paso. ¿Sale? Entonces, este paso hay que hacerlo con mucho cuidado. Paso 5, vamos a agregar un botón para interactuar con el usuario. Vamos a añadir un botón que permita al usuario agregar datos manualmente a la gráfica. Igual, en el panel de widgets buscamos los botones, el push button, lo colocamos abajo del widget y en este caso voy a cambiarle estas opciones. Le voy a poner como nombre botón agregar y como texto agregar dato aleatorio. Las demás propiedades no las vamos a hacer, nada más las tengo aquí en las diapositivas para agilizar un poquito el proceso, ¿no? De todos modos no tengo configurado bien el auto size de la ventana todavía. Entonces solamente le voy a poner botón agregar y en el texto agregar dato aleatorio. Entonces vamos en el paso 5. A ver, lo voy a ir haciendo yo aquí. Ahí está, entonces yo estoy por acá. Creo que no hice ni siquiera el proyecto. A ver, nuevo proyecto, Qt Widget. Este es el trabajo de clase 7. Muy importante seleccionar QMake, que es lo que estamos trabajando. Si aquí está CMake, pues las opciones de las presentaciones ya van a cambiar. CMake lo vamos a utilizar cuando hagamos los programas ya en Android para comenzar a hacer la visión artificial. Ahí está, desktop y listo. Voy a repetir otra vez los pasos. Número 1, punto pro, en lugar de Wii le pongo, bueno, además de Wii le pongo espacio, charts, control S para guardar los cambios. Paso número 2, en el diseñador de la interfaz agregué un widget. Aquí está el widget. El qué tan grande sea el widget va a ser qué tan grande sea mi gráfica. Clic derecho, promover a, y aquí escribimos QChartView. Agregamos, promovemos, luego agregué un push button. Lo agrego por acá. Lo voy a hacer más grande. Y le puse agregar datos manualmente. Ok, y ponemos, voy a poner un tipo de letra más grande para que se alcance a apreciar mejor en el video. Y listo. Este botón se va a llamar BTN agregar. Enter. Y ya todos vamos iguales, vamos en el paso 5. Ok, ¿por qué estas propiedades? Bueno, Object Name nos permite acceder al botón desde el código utilizando UI, botón agregar, y hace referencia pues a lo que estoy interactuando, entonces es más fácil pues referenciarlo cuando estamos programando, recordándonos qué es la función que hace sus botones. Texto es el texto que va a hacer el usuario o que va a ver el usuario en el botón. Minimum Size asegura que el botón sea siempre visible y cliqueable. Y Size Policy controla cómo se comporta el botón cuando redimensionamos la imagen, pero ahorita no tengo configurado la redimensión dinámica, entonces no vamos a trabajar esa parte. Entonces ya pusimos el push button, agregar dato aleatorio, le cambiamos botón agregar y si quisiéramos cambiar la propiedad de política, pues aquí lo agregaríamos.
Gracias ahí por cambiarle. Entonces, muchos errores comunes aquí en esta etapa sería olvidar pues colocarle el nombre del objeto. Ok, paso 6. Ya vamos a comenzar a implementar la clase de las gráficas. Entonces, en el archivo de la cabecera vamos a agregar estas inclusiones después de QMainWindow y antes de Begin Namespace. Aquí sí lo puedo copiar. Son las 4 gráficas que necesito para... las 4 bibliotecas que necesito para crear mis gráficas. Copiamos, pegamos y guardamos, control S. Copiamos, pegamos y siempre guardamos. Cada cambio lo tengo que guardar, si no el siguiente paso posiblemente nos marca error, si no lo guardamos. Cada cambio lo tengo que guardar. Ok, QChart es la gráfica principal. QChart View es el widget que me va a permitir mostrar la gráfica. O sea, sin QChart View no pude haber promovido el widget a que sea una gráfica. QLine Series son los datos que voy a graficar y QValue Axis son los ejes con los valores numéricos. Paso 7, voy a tener que declarar estas 5 variables privadas. Entonces no tengo que copiar aquí todo el código porque ya tengo la variable privada de la interfaz del usuario. Entonces solamente copio los miembros para la gráfica en este mismo archivo aquí abajo, que son esas 5 variables. ¿Qué son estas 5 variables? A ver, chart, asterisco gráfico. ¿Qué es el asterisco? Pues el asterisco es el apuntador, el puntero. ¿Por qué se manejan punteros? Porque son formas más eficientes de manejar cómo se comportan las variables dentro de las funciones y los programas. ¿Sale? Es el contenedor principal del gráfico. QLine serie almacena los puntos de datos. QValue eje X y eje Y controlan los ejes X y Y. Incontador X lleva la cuenta de los primeros datos que estamos agregando. Bueno, paso 8. Declaramos el slot para el botón. O sea, yo quiero que cuando presionen el botón, pues se agreguen datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agregar una función en la función privada. Este código existe en el archivo .h. No existe, entonces esto sí lo copiamos. Lo voy a copiar preferentemente de este lado. ¿Dónde lo voy a pegar? Pues abajo de contador X, para que se vea así. No lo copien de acá, porque si lo copian de acá, bueno, también funciona, nada más a veces se copia este otro carácter y nos genera más problemas. Sale, entonces, esta es la forma en la que yo agrego una función privada manualmente en la cabecera. ¿Cómo se llama la función? Se llama agregar dato. Listo. En el código fuente, en el CPP, en main Windows CPP, voy a agregar esta función. ¿Esta función para qué sirve? Pues esta función permite generar valores aleatorios, los cuales van a simular como si tuviéramos un sensor. Aunque ahorita en el trabajo de clase 7, pues sí lo voy a terminar conectando. Es parte de las bibliotecas básicas de Qt, no requiere ningún módulo adicional y proporciona una forma segura de generar números aleatorios. Entonces, primero agrego esa función en el código fuente, esta biblioteca, aquí arriba. O la puedo agregar pues directamente en mi programa, en el .h. ¿Sale? Bien, paso 10. Vamos a implementar la función que ejecutaremos al hacer clic en el botón. Esta función, ¿qué hace? Genera un valor aleatorio entre 0 y 100, agrega la coordenada X y Y de este punto, desplaza la ventana de acuerdo a la posición de la muestra que estemos tomando e incrementamos el contador para el siguiente punto. ¿Dónde voy a implementar esta función? En el código fuente al final del destructor. O sea, tengo mi destructor de la ventana, lo pongo aquí al final y guardo. ¿Qué? Ese más contador es que incrementa antes de
incrementan desde... Igual funciona al revés, también funciona bien. En este contexto no hay diferencia. Ok, entonces a ver, ¿qué hace aquí? Cuando copió se le pasaron 2 puntos. Ah, ok, sí. ¿Quién sabe dónde sacan esos puntos? Bueno. Ok, entonces los datos se agregan o se almacenan en puntos de una estructura que se puede visualizar. Eso es lo que queremos agregar, estos puntos. ¿Qué hace aquí? Pues generamos un número aleatorio, simulando la lectura de un sensor. Agregamos estos puntos a la serie y se ajusta la ventana para que siempre mostremos los últimos 20 puntos. Es decir, yo solamente voy a poder ver 20 puntos a la vez. El punto Y, o más bien el punto X, es una variable que estoy incrementando. Entonces tengo 20 datos. En el dato 21, si yo no pusiera esta instrucción, el dato 21 ya no se miraría. ¿Por qué? Porque el rango yo lo establezco qué son los datos que quiero ver. Por lo general, el rango Y no lo cambiamos porque ese es un rango que casi siempre se mantiene fijo. Pero Y sería el número de las muestras, o la fecha de la muestra, o la hora de la muestra. Y en este caso, pues dinámicamente se están generando datos nuevos. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es que configura el rango para que cuando pase de 20 datos, el rango menor sea la variable menos 20 y el rango mayor sea esa variable. Y siempre vamos a ver los últimos 20 datos. Bien, paso 9, implementamos el constructor. Ya que tengo todo, para poder hacer la gráfica, pues tengo que comenzar a configurar la gráfica. ¿Qué voy a hacer? Voy a declarar o voy a darle un valor inicial a la serie de datos, voy a configurar la gráfica, voy a configurar los ejes y voy a visualizar la gráfica con el QChartView. ¿Esto dónde lo vamos a hacer? En el constructor. Inicializamos todos los objetos, configuramos sus propiedades, títulos, rangos, etcétera, colores, establecemos las relaciones entre los componentes y preparamos todo para que esté listo para usarse. Entonces en el constructor voy a hacer lo siguiente. Obviamente este código pues ya existe, no lo tengo que copiar. ¿Qué hago? Pues primero creo la serie y el gráfico, es decir, asigno un nuevo valor a la serie. Esta variable es quien guarda mis datos. Si yo quiero hacer el punto extra, entonces tendría que modificar o esta variable o agregar otra variable del serial QSerial data. ¿Sale? Bueno, de este mismo tipo de dato, QLine series. El gráfico, inicializo el gráfico como un nuevo gráfico. Al gráfico le digo que agregue el dato anterior, la serie, y establezco el título. A ver, entonces vamos a copiar y vamos a colocarlo en el constructor. Aquí está. En el título de la gráfica quiero que pongan su nombre, ¿sí? Para que aparezca cuando graben la evidencia del trabajo. Bueno, número 2. Establecemos los ejes. Ahí está, establezco los ejes. El eje X, el eje Y. Bueno, ya se quitó ese sonido, entonces
Establezco pues el eje X, el eje Y, le pongo título al eje X, el título al eje Y, establezco el rango de valores inicial para el eje X, el rango inicial para ver el eje Y, y esto de todos modos, esto lo voy a cambiar cada vez que le presione el botón. ¿Sale? Cada vez que presione el botón, esto va a estar cambiando. Ya que tengo los ejes, entonces ahora sí asocio todas estas configuraciones que hemos estado trabajando, se las agrego a la gráfica. O sea, la gráfica agrega la configuración del eje X, gráfica agrega la configuración del eje Y, gráfica agrega el eje X, gráfica, no, el serie agrega el eje X, serie agrega el eje Y. ¿Sí? Aquí es donde también cambiaría para tener los dos ejes. Hay que investigar cómo tener dos ejes Y en una misma gráfica. Se puede tener dos ejes, un eje que es el de la izquierda y el eje de la derecha, que representan diferentes informaciones. ¿Sí? Siempre que quiero graficar dos cosas tenemos que tener esos dos ejes. Y finalmente, ya que tenemos configurado todos los ejes, entonces agregamos la visualización de la gráfica para que lo pueda visualizar el widget. Y corremos. Y en este momento ya casi tenemos el 90% de este código. Ya tengo una gráfica que tiene un título, la línea va a aparecer de color azul por defecto, tiene la etiqueta del eje Y para valor, la etiqueta del eje Y para muestra y un botón que agrega datos que todavía no funciona. Entonces vamos en el paso, en este paso. ¿Sale? Entonces, detalles importantes que también ya los expliqué. setRange define la porción del eje X que se ve. AddAxis añade el eje al gráfico. AttachAxis conecta series a cada eje. setChart pues muestra el gráfico. El setRenderHint mejora la visualización aplicando un suavizado, aunque consume más recursos de la tarjeta de video. Entonces, si su computadora pues no tiene muy buena tarjeta de video, a lo mejor sería conveniente quitarla, porque eso podría entorpecer pues otros procesos. Ok, recuerden que es un slot. ¿Se acuerdan que es un slot? Un slot pues son funciones especiales de Qt que conectan a señales. Las señales es un sinónimo de los eventos. Se ejecutan cuando corre un evento. En este caso lo que yo quiero es ejecutar la función agregar datos cuando ocurre el evento click. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Pues normalmente lo que hacen ustedes, no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo nada más. Sería lo siguiente, lo que les he mostrado es, a ver, yo si quiero seleccionar o quiero escuchar el evento clicked, pues hago clic derecho, go to slot, clicked. No lo van a hacer ustedes, yo lo voy a hacer. Y aquí pondría llamar a la función agregar datos. Eso es lo que pretendemos, pero no lo vamos a hacer así. Entonces voy a borrar esta función del código fuente y la voy a borrar de aquí. Ahora vamos a ver una forma nueva en la que voy a conectar el evento click con el agregar dato. Esto lo voy a hacer después de lo que tenía del constructor, aquí una vez que visualizamos el widget de la gráfica. Ahí está. Esta va a ser una nueva forma en la que voy a hacer las conexiones, que es el similar al anterior. Las dos son igualmente válidas. ¿Sale? Aquí le digo entonces que el conector del botón agregar, o sea, este es mi botón, cuando el botón emita la señal clicked, entonces en la ventana principal se mande llamar la función agregar dato. ¿Qué representa esto que estoy aquí describiendo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Lo que tengo aquí seleccionado. O sea, no lo que dice literalmente, sino qué representa en programación cuando ponemos los dos puntos, los dos puntos. Que pertenece a. ¿A quién pertenece clicked? A push button. ¿A quién pertenece align button? A Qt. ¿A quién pertenece cout? A std. ¿Sí? Entonces, cada función tiene su pertenencia. Por ejemplo, ahorita me va a marcar error y esto pues no es válido, ¿no? Pero
OpenCV tiene una función que se llama resize, que sirve para cambiar el tamaño de la imagen. Pero Qt también tiene la función resize. Entonces, ¿cómo sabe el compilador cuál función utilizar? Pues yo le digo con la pertenencia, con el espacio de nombres, pues que utilice la función resize que pertenece a OpenCV. En cambio, cuando no se lo pongo, cuando le digo que pues utilice la de Qt, pues yo le digo usa la de Qt, la función resize. Bueno, aquí no pertenece tampoco a Qt, pero a alguien le pertenece resize. ¿Sí? Pero son dos funciones que se llaman igual, que hacen cosas diferentes y que tienen espacios de nombres distintos. Para eso funciona. Entonces, listo, esto es como conectamos ya y terminamos el primer ejercicio o la primera práctica. La señal clic del botón agregar ejecuta la función agregar dato de la función de la ventana principal. Y ya, ¿cómo vamos a probar? Pues cada vez que el usuario le dé un clic al botón, vamos a estar agregando un dato manual. ¿Sale? Un dato aleatorio de 0 a 100. Cuando lleguemos al dato 20, este es el último dato que puedo ver con la configuración por defecto que puse con el setRange. Pero como cuando yo le puse en mi programa en la función agregar dato, yo le puse que cuando sea el dato 21 cambie el rango. Y ahora me muestra del dato 1 al dato 21, ya no del dato 0. Cuando agrego otro dato también cambio el rango. No significa que estén desapareciendo los datos, simplemente nada más estoy viendo una porción de la señal. Ahora estoy viendo el dato 2 al dato 22 y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí terminamos este ejemplo y ahora sigue la práctica guiada 2, que sería el trabajo de clase 7. ¿Qué voy a hacer como trabajo de clase 7? Pues al programa que vimos hace dos clases, cuando conectamos el sensor de HT22 a la SP32 y nos conectamos para ver en LCD Numbers el temperatura y humedad, ahora en lugar de ver temperatura y humedad, o más bien además de ver temperatura y humedad, vamos a ver la gráfica. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer el próximo martes? El próximo martes pues voy a agregarle un QTimer para que en lugar de que yo manualmente le dé clic, el QTimer manualmente va a ejecutar la función cada X cantidad de tiempo. Y ya veríamos pues que este dato se está fluyendo de esa forma. ¿Sale? Entonces estamos ya controlando internamente cómo pasa todo el flujo de datos en el backend de Qt. ¿De acuerdo? Ok, ya cerramos entonces cerramos este programa, ya lo terminamos. Este no es el trabajo de clase que quiero que suban. El trabajo que quiero que suban pues es bueno, aquí está lo que hicimos. Hay algunos ejercicios que pueden hacer como desafíos, ahí también se los dejo de tarea. Y pues la documentación oficial, ¿no? Más ejemplos de cómo funciona el QCharts, la documentación oficial de Qt. Por ejemplo, para mostrar sonido, miren, están usando aquí un QCharts para mostrar una señal de audio. Ustedes podrían en Qt pues hacer algún tipo de análisis de audio también. Reproducir sonido, etcétera. Ahí hay algunos ejemplos relacionados. Pero bueno. Los sábados también se agarran cortando el También, audio. sí. Entonces, pues es la que nos toca, ¿no? A veces sí es, pues,
Ok, entonces, pues ya fue lo que hicimos, ¿no? Con este práctica 1 integramos todos los conceptos. La teoría, ya vimos un poco de la teoría de las clases, diseñamos la interfaz, aplicamos el código, lo ejecutamos y si tenemos que hacer algo, pues ajustamos. Ese es como el ciclo del diseño del software. Ok, práctica 2, este sí es lo que vamos a entregar como trabajo de clase 7. Yo creo que ahorita lo pueden ir haciendo y a lo mejor ustedes ya lo pueden entregar de una vez. Nada más en los otros grupos no alcancé a diseñar esta presentación, por eso apenas va a caer, es la primera vez pues, que va a caer bien en el video. Sale, práctica grado 2, vamos a agregar una gráfica al programa de comunicación serial. Por eso les digo que ya voy a cerrar la entrega porque ya les estoy pasando ese trabajo. Entonces, lo pueden descargar desde aquí, lo descargamos. Aquí está el botón de descargar. Lo descomprimimos, clic derecho, extraer aquí y lo abrimos desde Qt. Abrir proyecto, plantilla y abro el punto, no está acá, abro el punto Pro. Configuro el proyecto y este ejemplo es el ejemplo que vimos hace 2 clases. Bueno, mientras va compilando, seguimos. ¿Qué es este ejemplo aquí? El que se conecta con el puerto serial. Bueno, ya los comprimimos, ya lo abrimos, por acá ya está el proyecto abierto, ya está compilado. Y ahí va, paso número 1, pues voy a repetir casi muchos de los pasos similares a lo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Qué hago primero? Pues lo primero que tengo que es agregarle la palabra charts a mi proyecto para que pueda compilar. Paso número 2, agregamos un widget. Hay muy poco espacio en el widget, en la interfaz del usuario, entonces nada más podemos hacer que nuestra interfaz sea más grande. O sea, hace que si yo selecciono aquí Main Window, me voy a la propiedad de geometría, pues simplemente hay que hacer más ancha la ventana. Geometría actualmente son 800, pues pongámosle, no sé, 1600. Ahí está, entonces ya es 2 veces más ancha. Al tener 2 veces más el ancho, ya puedo agregar el widget y poner este widget pues un poco más ancho, a lo mejor unos 350 píxeles por 350 píxeles. Ah, no, iba a decir unos 750 por 750. Y ya está. Y hacemos lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Pues promovemos que este widget se convierta en un chart view. Es decir, clic derecho, go to slot, clic derecho, promote to, QChart view. Agregamos, promovemos y avanzamos hacia el paso 4. Ya lo hicimos. Paso 4, pues implementamos nuevamente la lógica, que es agrego estas bibliotecas, pero ahora después de QSerialPortInfo y antes de Begin Namespace, en la cabecera, aquí agrego estas bibliotecas, guardo, control S. Paso número 5, agrego las variables. Me estoy yendo rápido porque ya lo hicimos esto en el ejemplo anterior y en teoría ya entendemos cómo está funcionando las variables. Las mismas variables que utilicé en el ejemplo anterior. El paso 6, implementamos la configuración en el constructor. Inicializamos con todos los objetos, configuramos la propiedad básica de la gráfica, establecemos títulos y relaciones. Entonces, en el constructor, aquí no pues puse exactamente el código porque el constructor es simplemente la configuración inicial. Me voy al código fuente, me voy al constructor, aquí es donde ya manejamos los puertos seriales. Voy pegando mis variables, las variables de la gráfica. ¿Ahorita puede mostrar el punto pro? El punto pro, sí. Ese fue el paso
1. ¿Sí? Ok, entonces continuamos inicializando las variables. Me faltan los ejes. En este caso ya no necesito una función como la función de agregar datos. ¿Por qué ya no la necesito? Porque ya tengo datos reales que quiero graficar. Entonces aquí es lo que está de diferente con el resto con el programa anterior. El paso 7 es agregar este código cuando tenemos la temperatura. O sea, cuando leemos la temperatura, en la clase pasada lo dejamos aquí. Leíamos la temperatura, si el JSON contenía temperatura y el objeto tenía temperatura, lo convertíamos a doble, lo guardaba en una variable llamada t y lo mostraba en el display. Ya deben de entender un poquito más este código porque también en la clase pasada pues vimos la estructura de cómo se manejan los mensajes JSON dinámicamente desde Qt. Entonces ya saben que el documento y el objeto JSON pues tiene la clase contains, lo cual nos permite saber si el JSON contiene la clave, en este caso la clave temperatura. ¿Y qué le agregué? Pues le agregué nada más las mismas instrucciones que ya teníamos en la función del ejemplo pasado. Es decir, agrego un append a la variable serie con el contador X y con la variable temperatura. Si contador X es mayor a 20, entonces establecemos el rango contador menos 20, contador X e incrementamos. Y listo, acabamos el trabajo de clase 7. Práctica 3 no la vamos a alcanzar a hacer. Bueno, pudiéramos alcanzarla, pero pues eso no lo vimos con los otros grupos. Nada más porque ahora me aceleré porque ya estaba en la presentación, pero esta se queda para su casa. La práctica 3 guiada sería pues cómo crear gráficas múltiples y personalizarlas. O sea, aquí ya podríamos ver cómo agregar más elementos, radio button, checkbox, checkbox, push button, para poder ver diferentes tipos de gráficas. Pero este se los dejo para que la hagan en su casa y puedan practicar. Al final hay un glosario de términos, hay unas preguntas de comprensión también. Hay que checarlas para que esto pues ya es su contribución final. Sí, está el glosario de términos y los demás elementos. A ver, pues ya vamos a probarlo. Para probarlo pues tendríamos que conectar una tarjeta. Yo en este caso traigo un Arduino con el sensor ya conectado. Ahí está. Ya está programado. Ah, pero está programado diferente. A ver, déjenme lo vuelvo a programar. Bueno, este fue el ejemplo que vimos hace 2 clases de Arduino también. A ver, eso está aquí. No, eso está... Ok, aquí está. Ok, a ver, déjenme lo programo como originalmente lo tenía, que este fue el código de Arduino que vimos hace 2 clases. Voy a seleccionar aquí que tengo un Arduino, lo voy a programar. Y eso es como lo mismo que hicimos hace 2 clases, el 18 de septiembre. Ya está programado. Bueno, como ya está programado, yo puedo correr mi programa. ¿Qué hago en mi programa? Pues lo mismo que hacía el 18 de septiembre. Me faltó, ¿qué me faltó? A ver. Me faltó a mí agregarle el charts. No hice este paso yo. Y como ven, pues no compila. Ahí está. Hace lo mismo, tengo que seleccionar yo el puerto serial. Aquí está, se conecta. Y tengo que mandarle un mensaje en formato JSON. Recuerden, esto no es como lo que tendríamos que hacer en una aplicación que va a estar abierta al público. Pues ni modo que le digas al público en general que es un mensaje JSON ni que lo entrenes. No sería una interfaz amigable, ¿no? Esto lo estamos haciendo nosotros porque queremos entender internamente cómo funciona el backend de Qt para hacer la comunicación entre software y hardware. ¿Sí? Es lo único que lo hacemos de esta forma. Entonces yo le pongo sensor de HT22 pin 4 enviar y listo, ya tengo el primer dato, que es 25. Como es el primer dato, pues no hay una línea porque para una línea tengo que tener 2 puntos.
pero ya está el punto ahí. Siguiente dato, 25. Bueno, acá ya debería de haberse dibujado la gráfica. Sí se está dibujando, pero creo que puse muy... A ver, aquí está pasando algo que no se está... Ah, bueno, claro. Expliqué el código, pero no lo escribí. O sea, no hice el paso último. Nada más lo puse en la diapositiva. Entonces el código lo tenemos que cambiar aquí, donde llegamos a tener la temperatura. Donde proceso la temperatura, lo que voy a hacer es lo siguiente. Serie append contador X, que es el número de la muestra, y temperatura. Punto y coma. Listo. Si el contador X es mayor a 20, entonces la gráfica en el eje X, axis, creo que era, ¿cómo era? ¿O tampoco la hice? Así, eje X, la puse en español. Eje X, set range de contador X menos 20, coma, a contador X, punto y coma. Y contador X lo incremento una unidad, que es igual ponerlo antes o después. Y listo, ahora sí ya tengo la conexión con mi gráfica y ya puedo graficar en tiempo real pues la información que aquí coloque. Entonces vuelvo a poner sensor, dos puntos de HT22, pin 2.4. Y ahí está. ¿Me faltó qué? Ah, me faltó un 2. Ahí está. Ah, no he abierto el puerto. Ok, abro el puerto. ¿Qué sería una interfaz más amigable? Pues que cuando yo abro el programa busque automáticamente el puerto. Si hay un puerto, me comunique. Si no hay puerto, yo deshabilitaría todos los widgets para hacerle indicar al usuario gráficamente que hay un problema de hardware. No hay comunicación. Y a lo mejor aventaría una ventanita por ahí diciendo cuál es el problema. Sale, entonces cada vez que yo le dé clic en enviar, pues ya aparece aquí la temperatura. Nada más que como la temperatura pues no cambia, no está cambiando mucho, pues no vamos a ver gran cambio. Si toco el sensor, pues vamos a percibir un ligero cambio en la temperatura. Y luego como nuestro rango es de 100 a 0, pues tampoco vemos gran diferencia. ¿Qué haríamos para resolver esto? Pues cambiar el rango que estoy mostrando. En lugar de mostrar de 0 a 20, de 0 a 100, pues podría poner a lo mejor de, no sé, de 20 a 30. No sé qué temperatura estaba marcando. ¿Qué temperatura está marcando? ¿No se acuerdan? Estaba marcando 25.6. Ok, 20 a 30, pues ya es un rango que a lo mejor podría haber más. O quiero ver más variación. Si sabemos que está marcando de 25 a 30, pues ponemos de 24 a 27 para que se pueda apreciar mejor los cambios. El rango en el eje Y. Vuelvo a correr mi programa, ya se pone ese cambio, selecciono el puerto, ahí está, nada más que aquí pues le puse para que siempre tenga que escribir esto, para que se acuerden que tienen que escribir y que cómo es el mensaje de HT, cómo es el mensaje JSON. Ahí está. Y listo, entonces ya tengo información de la temperatura, pues en un rango que sí puedo tener más variación. A ver, voy a poner mi dedo ahí, a ver si se sube un poco. Ahí está, ya puse el dedo, se subió un poquito. Se va a volver a enfriar y va a bajar, eventualmente debería bajar o debería de subir. Siempre recuerden que los sensores de temperatura tienen algo que se conoce como la constante temporal. ¿Se acuerdan en sistemas eléctricos de primer orden qué significa la constante temporal para un capacitor, por ejemplo? Todos los capacitores tienen una constante temporal que nos dice qué tiempo tarda un capacitor en cargarse a cierto porcentaje. Son las taus. ¿Sale? Igual en la temperatura es lo mismo. Siempre que tenemos un sensor de temperatura, recordemos que el cambio no es inmediato. El sensor es un sistema de primer orden, entonces tarda en reaccionar a los cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Nada más para considerarlo. Y listo, ese es el trabajo de clase 7. ¿Qué quieren poner? ¿Puedo ver el código que está enviando ya el dato a la gráfica? Sí. Estamos en la página. A ver.
Ahí está. Pues no te debería marcar error porque se supone que empezaste con mi plantilla. A ver, tráemela y checamos, pero hasta aquí voy a dejar el video.